Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 55. Brazo maldito. Parte 2. El sonido se desvaneció en una pausa silenciosa, cuyo eco se hizo eco del sonido del vidrio rompiéndose dentro de la mente. Emerald tragó, mirando todo con morbosa resignación. Apenas podía evitar que le castañetearan los dientes, y se maldecía a sí misma con locura. Se suponía que Beacon sería un paseo por el parque con sus capacidades, y esto era solo una excursión para recolectar savia de árboles. Al final, Emerald quedó afligida por su complacencia. Había dejado atrás el artefacto que Archer le había dado en caso de una emergencia, porque en el viaje había 3 profesores, y los Grimm normales no eran suficientes para ponerla nerviosa. Arrepentirse. Eso era todo lo que Emerald tenía en ese momento, pero una parte de ella también era lo suficientemente mezquina como para mirar a Neo. Neo, al igual que Emerald, también recibió un artefacto para usar en caso de emergencia. Entonces, ¿dónde estaba? Emerald y Neo habían podido llevarse bien porque a veces compartían mentalidades similares. Ambos habían sido delincuentes ante los mercenarios Rose, pero sus egos eran grandes. Ninguno de los dos se preparó para una situación de vida o muerte en Forever Fall, un viaje que se rumoreaba que era más un lugar de vacaciones para los del primer año que un viaje de combate en vivo. Un escalofrío recorrió la espalda de Emerald. No había nada que hacer pensando en los errores ya cometidos. Su vida pasaba ante sus ojos. Todos los demás no fueron mejores. En el momento en que vieron el corazón aplastado, sintieron como si les quitaran el aliento. En el torneo de combate conjunto anterior celebrado por Archer y Glinda, Emerald y sus compañeros experimentaron la novedad y el terror de la magia. Aquellos que se habían topado con el grupo de Cardin eran aún más conscientes de la efectividad de una maldición. El silencio se prolongó, el repiqueteo de la sangre derramándose por el suelo resonó en los oídos. El color desapareció de los ojos de Glinda, su expresión se volvió vacía, su cuerpo se tambaleó hacia adelante como si fuera una muñeca de trapo con los hilos cortados. Por un momento, ella se tambaleó, pero eso también duró poco. Ella cayó hacia adelante y al suelo con un ruido sordo. Tiras de sombras rápidamente rodearon a Glinda antes de arrastrarla hacia la oscuridad, sin dejar nada. Brazo maldito se quedó quieto, apartando con la mano los rastros residuales de un corazón ilusorio antes de centrar su atención en los demás. Y vamos a morir, los dientes de Dove castañetearon mientras su tez palidecía rápidamente. El ánimo se desplomó. Antor se miró las manos y se dio cuenta de que le temblaban. Su único consuelo fue que Pirra no estaba mejor. Su silencio, más que su tranquilidad, lo decía todo. «Cállate, Paloma». Esquí le gritó a su compañero de equipo. Ojos inyectados en sangre mientras miraba a cualquier otro lugar que no fuera Brazo maldito. Los profesores y casi la mitad de la clase se han ido. Paloma respondió. «Está listo». Cardin se metió en la discusión, su cuerpo temblaba de ansiedad. Tenemos que acercarnos más, tartamudeó Russell, sosteniendo el artefacto mágico que habían ganado en la competencia. Cardin se quedó en silencio, como todos los demás. Acercarse. Ninguno de ellos se atrevió a intentar abandonar el límite del estandarte del santo, y mucho menos acercarse al brazo maldito. ¿Alguna suerte? Emerald miró a Neo, quien le mostró la pantalla de su pergamino. Emerald apretó los labios y sacudió la cabeza. La ilusión que había conjurado daba la falsa impresión de que todos habían huido y que Brazo maldito debería perseguirlos. Había intentado lanzar su semblanza sobre Cursedarm varias veces, pero hasta ahora, Cursedarm todavía los miraba directamente. Ninguno, comenzó Emerald mordiéndose nerviosamente la uña de su pulgar. Creo que si pudiéramos simplemente. Él está viniendo. Un grito de pánico cortó los pensamientos de Emerald. Brazo maldito estaba en movimiento. Acercándose al límite de la barrera de luz, Brazo maldito se detuvo, evaluándolo con aire de indiferencia antes de levantar un brazo hacia adelante con irritación. Fue meticuloso al menos. La barrera de luz chamuscó las puntas de la mano extendida de Brazo maldito, el resplandor abrazó las sombras con un sonido como agua chisporroteando sobre metal caliente. Por un momento, la esperanza abundaba ante la perspectiva de que la luz alejara a Cursedarm, pero Cursedarm siguió adelante.
Las sombras se unieron fuertemente a su alrededor para mitigar los efectos de la luz, pero el progreso era evidentemente lento. O mejor dicho, el bastardo simplemente estaba jugando con ellos. Con el estómago a punto de caer, todos comenzaron a retroceder, arrastrando a Jaune como el punto central de la barrera de luz, pero Jaune no se movía. Incluso ahora, los recuerdos de aquellos a quienes podría haber salvado, seguían respondiendo en su mente si tan solo hubiera tenido más coraje y corazón. ¿Por qué? Jaune finalmente se liberó de la culpa. ¿Qué quieres? ¿Por qué hiciste esto? Jaune, Black se humedeció los labios, estremeciéndose ante la idea de provocar a Brazo Maldito, y ella no era la única. Todos estaban tensos, apiñados como si eso fuera a hacer alguna diferencia. Ninguno preparó sus armas, o incluso si lo hicieron, sus manos estaban demasiado temblorosas para apuntar o luchar adecuadamente. Habían perdido casi la mitad de sus efectivos, y vieron a Cursedarm eliminar a sus profesores. Glinda podría haber incapacitado a la mayoría de los estudiantes, y mucho menos con el profesor Portio o Blake para apoyarla. Brazo Maldito manejó los tres simultáneamente. Pirra lo sabía. Esmeralda lo sabía. Héctor lo sabía. Blake lo sabía. Todos lo sabían. Fueron superados irremediablemente. ¿Por qué? Jaune era el único que seguía gritando, más por impulso que por valentía. Brazo Maldito no respondió, más bien, para sorpresa de todos, se detuvo en seco. Envalentonado, Jaune respiró hondo, pero Pirra y Héctor cerraron la boca antes de que pudiera llamar más la atención sobre sí mismo. El campeón de Mistral y el subcampeón, ambos se empujaron al lado de Jaune. Pirra lo vio primero. La atención de Brazo Maldito ya no estaba sobre ellos. Entonces, ¿dónde? La respuesta hizo que Pirra buscara desesperadamente hasta que... Sonido metálico. Brazo Maldito atrajo la sombra del Grimm, que lo seguía, y rápidamente detuvo una espada arrojada con los ojos entrecerrados. Una segunda espada apareció rápidamente después de la primera, luego otra y otra. Cada golpe hacía que Brazo Maldito retrocediera hasta que estuvo completamente fuera de la luz del estandarte del santo. Brazo Maldito gruñó mientras evadía ágilmente una ráfaga de proyectiles. ¿Te pararías del otro lado? Nadie sabía con quién estaba hablando Brazo Maldito, pero la respuesta se revelaría rápidamente cuando el sonido de pasos resonara. Un manto rojo ondulante apareció a la vista. Era el Cazador Rojo, y con él, cientos de espadas flotantes todavía disparaban rápidamente hacia Brazo Maldito. Veo. Brazo Maldito lo fulminó con la mirada antes de suavizar su postura. Es una pena, pero con el tiempo tú también entenderás lo rápido que los protegidos se vuelven contra sus protectores. El Cazador Rojo se detuvo ante las palabras, una mano subconscientemente trazó un lugar en su pecho donde una herida de bala lo había atravesado. Cursedarm no fue el único que notó el gesto subconsciente, pero Cursedarm pareció sacar su propia conclusión de ello. Fue desde atrás. La pregunta sonaba demasiado sabia. El nerviosismo impregnó el aire ante el silencio del Cazador Rojo. Ninguno quería refutar las palabras de Brazo Maldito más que Jaune y Héctor, que habían estado en el Monte Glen. Sin embargo, la sofocante presión mágica y la tensión en el aire entumecieron sus bocas, volviéndolos incoherentes o incapaces de formular un punto válido. Espera, no lo escuches, eso no es. Las palabras ya sonaban como una excusa. Incluso los demás sintieron que algo andaba mal, pero ninguno sabía qué decir ni tendría la oportunidad. Gruñendo, Brazo Maldito de repente se retiró, lo que provocó que el Cazador Rojo lo persiguiera. Maldita sea. Jaune cayó de rodillas cuando la tensión disminuyó y sus piernas cedieron. Ni siquiera podía defender al héroe que idolatraba. Si no fuera por el apoyo de la pancarta en sus manos, Jaune habría caído. Sin embargo, su exclamación no se debió únicamente a la impotencia que lo carcomía, sino también a su propio dolor. Su apariencia, ¿por qué no pudo haberse activado cuando lo necesitaba? No. Era solo otra excusa. El estandarte en sus manos había sido suficiente para alejar las sombras, pero solo había podido salvar a unas pocas. Fue su culpa. Nora miró con inquietud a Jaune y se dio cuenta de que se estaba culpando a sí mismo. Ella frunció los labios, con la cabeza gacha.
Momentos después de que el cazador rojo lo persiguiera, Crow irrumpió ansiosamente en escena para encontrarse con miradas cautelosas y hombros caídos. Por una fracción de segundo, se quedó helado mientras asimilaba todo. El campo de batalla era un desastre de árboles caídos, rocas pulverizadas y depresiones en forma de cráteres esparcidas por el bosque. El trabajo de Glinda sin duda. Solo ella podía levantar objetos tan masivos con un solo pensamiento en medio del combate. Crow había sido golpeado por la apariencia de Glinda demasiadas veces como para no poder distinguir los signos reveladores. Sin embargo, esta vez fue diferente. El control que Glinda normalmente defendía en su estilo de lucha no estaba a la vista. En lugar de calmada y concentrada, el uso de su semblanza parecía aterrorizado y desordenado. A prueba de ello fueron los árboles y cantos rodados esparcidos por la zona. Había perdido la compostura. Eso estaba claro. Crow miró a los estudiantes que le devolvieron la mirada y luego a la distancia donde se podían escuchar los sonidos de la batalla. Las venas estallaron en las sienes de Crow y su respiración se volvió irregular. No era estúpido y era capaz de sacar sus propias conclusiones incluso sin palabras ni interrogatorios. No podía ver a Glinda. Tampoco podía ver a Pornia o Black. El grupo de estudiantes era una fracción de lo que alguna vez fue. No, más que eso, esto era personal. ¿De dónde estaba Ruby? Crow sintió que se le oprimió el pecho por la aprensión. ¿Dónde está el resto de ustedes? Glinda, Purt o Black. Crow cuestionó suavemente. Nadie se atrevió a responder. Muchos incluso apartaron la mirada mientras el chico Ark solo se angustiaba más sin importar cómo los que lo rodeaban intentaban consolarlo. Entonces así es como es. Susurró Crow, apretando los puños. En este punto, ni siquiera sabía qué cara estaba poniendo, pero no le importaba. ¿Cómo iba a enfrentar a Summer? ¿Cómo iba a enfrentar a Tai? Maldito. La ira fue todo lo que quedó. Ni siquiera hubo tiempo para llorar. Crow gruñó, furioso, antes de correr fuera de la vista. Archer, disfrazado de brazo maldito, hizo un balance de la situación. Nunca fue la persona más meticulosa, pero descubrió que cuando importaba, podía salir adelante sin un segundo de vacilación y ejecutar lo que había que hacer. Al final, era simplemente un farsante de principio a fin, tanto en sus medios como ahora incluso en sus acciones. Una parte de él ni siquiera tenía la motivación para sonreír, considerando que sopesó las vidas y la salud mental en una balanza, y eligió la primera. La mente podría curarse con el tiempo, si no silenciada o sellada, pero las vidas una vez perdidas nunca podrían recuperarse. Se recordó cuál era su objetivo. Todo ello, fue para poner fin a un rencor y un error que perpetuó a Remnant desde la partida de los dioses hermanos. No podía arriesgarse a un parche, ni dejar el asunto en suspenso a discreción de un regreso arbitrario de los dioses colgados como una espada de Damocles sobre el cuello de Remnant. Inevitablemente, encontró un papel que desempeñar en este mundo donde solo él fue convocado como espíritu heroico. Algo que solo él podía hacer en su capacidad de inculcar el cambio después de años sin avances. Lo que necesitaba era inculcar un sentido de urgencia y pánico que centrara las prioridades de Remnant en una sola entidad. Orquestaría y movilizaría las fuerzas del mundo, les gustara o no por esa causa. Desafortunadamente, eso significó sacrificio. La tragedia era el mejor motivador y Archer se consolaba con el hecho de que, gracias a sus medios, nadie estaba muriendo. En cambio, lo único que importaba era la impresión y el entorno. Ningún héroe nacido en paz ha alcanzado jamás su potencial. El viaje del héroe fue probado y verdadero, y lo que Remnant necesitaba era un héroe que lo redimiera. Salem dijo que el dios de la luz defendió a Ozpin para que fuera ese héroe, pero incluso hasta ahora, no se había logrado nada. Por lo tanto, si el campeón elegido por el dios de la luz no pudo lograr el objetivo, ¿qué pasa con un campeón del dios de las tinieblas? Fue este hilo de pensamiento después de que Archer escuchó la historia de Salem lo que impulsó los acontecimientos actuales. El profesor Port, Black y Glinda fueron eliminados junto con la mitad de la clase de primer año de Forever Fall. En el caso de Glinda, el corazón aplastado no era nada parecido al verdadero fantasma noble poseído por el brazo maldito Hassan. Más bien, utilizó métodos más convencionales.
Lo que Archer había aplastado era la imagen real de un corazón realista creado a través de la magia de Salem, pero lo que había incapacitado a Glinda era un código místico con el que había pinchado a Glinda desde el momento en que logró tocarla directamente. Fue una maldición de fatiga y shock mental imbuida del código místico que dejó inconsciente a Glinda. Simplemente lo activó en el momento en que destruyó el corazón falso y envió al sensor Grim a buscar a Glinda un instante después. Por supuesto, su pánico y miedo habrían contribuido al efecto mental. La situación fue diferente para Portio Oblek ya que simplemente los noqueó, pero de todos modos, siguió siendo el mismo resultado. Fueron almacenados sin falta en el subespacio mágico que Salem había creado. La artimaña habría fracasado en el momento en que se descubriera que alguno de ellos todavía respiraba. Para otros, la muerte era el único resultado que se les permitía considerar. ¿Por qué? Jaune, posiblemente el más afectado por la situación, se veía terrible. Archer se estremeció interiormente por un sentimiento de culpa. No había manera de endulzar sus acciones. Aún así, la mirada de los estudiantes ante él había cambiado notablemente. Blake había perdido cualquier deseo egoísta que hubiera tenido por asistir a Viacom, mientras que Emerald y Neo nunca volverían a dar las cosas por sentado. Luego estaba Pirra, que parecía estar frente a una pared por primera vez en su vida, seguida por Bernal, que seguía sus instintos de supervivencia y se mantenía discreta. Las dudas de Héctor sobre qué perseguir después de MT Glen parecían haberse solidificado y el equipo CRDL había perdido gran parte de su arrogancia. Fue natural. Para ellos, el mundo ya no estaba coloreado por expectativas lejanas, sino que ahora estaba teñido de un tono gris. Era la diferencia entre los ojos de un hombre y los de un guerrero en el campo de batalla. ¿Por qué hiciste esto? Arquero no respondió. Por ahora fue suficiente. Las chispas deberían haber creado las brasas para encender el fuego. Justo a tiempo. Archer comenzó a batirse en retirada cuando Shirou llegó a la escena como el cazador rojo para hacerlo retroceder en una loca persecución a través de Forever Fall. La tierra se estremeció mientras Archer zigzagueaba entre una tormenta de acero. Cada golpe salpicó el suelo con agujeros que perforaron la tierra antes de detonar y esparcir metralla a su paso. Ni siquiera uno logró golpear a Archer, y eso era prácticamente un hecho cuando toda la escena era un espectáculo orquestado por un solo hombre. Shirou se lanzó hacia adelante, levantando sus espadas en un intento por derribar a Archer, pero con un simple movimiento de sus muñecas, Archer envió numerosos puñales para obligar a Shirou a esquivar. Sin inmutarse, Shirou continuó adelante desviando cada daga lanzada antes de lanzar un golpe decisivo a Archer. Al atrapar el golpe de Shirou con otro juego de puñales, el ruido metálico del acero resonó mientras las chispas caían sobre el suelo. El impacto generó vientos que soplaron hacia afuera y arrancaron arbustos y árboles cercanos. El simple movimiento de los dos estaba más allá de cualquier cosa con la que un humano común pudiera aspirar a competir. Sus pies pisotearon el suelo, un campo de hierba reducido a tierra levantada en segundos. Ambos lo sintieron durante su choque. Un pájaro descendió en picado desde la espalda de Archer antes de que un mechón de plumas revelara a Crow con Arvinger envainado sobre su cadera y Durendal cortando sobre su cabeza. Archer inmediatamente decidió separarse de Shirou, empujándolo y desviándose tardíamente de la trayectoria de ataque de Crow por un pelo. Archer ni siquiera se estremeció ni reaccionó, solo sirvió para irritar aún más a Crow. El ataque falló y el golpe atravesó limpiamente el suelo como un cuchillo cortando mantequilla. Los lados del suelo estaban sobrecalentados y se formaban pequeños gránulos de vidrio en los extremos. El aura de Crow estaba aumentando, una serpiente de nubes púrpuras arremolinándose a su alrededor mientras su semblanza reaccionaba con su voluntad. No se intercambió una sola palabra entre Crow y Archer incluso mientras Shirou continuaba con el ataque. Archer tomó represalias contra Crow con una ráfaga de dagas y sombras reptantes, pero Shirou cubrió a su aliado con una lluvia de espadas que contrarrestaron cada puñal. La furia silenciosa que adornaba la expresión de Crow fue suficiente para mostrar su intención. La forma fluida en que retrocedió y permitió que Shirou presionara a Archer no era característica de Crow. En este caso, Crow esperó el momento oportuno para encontrar una oportunidad, una decisión tomada desde una fría racionalidad.
Shiro y Archer eran demasiado rápidos y fuertes para manejarlos directamente, pero Durendal seguramente dañaría a Cursedarm. Eso quedó claro por cómo Cursedarm había esquivado en lugar de bloquear o defender. El comportamiento actual de Crow estaba más en línea con cómo había actuado en el pasado como bandido. Si se le daba la oportunidad, Crow estaba totalmente decidido a asesinar. Sin bromas. Sin discusiones. Sus ojos lo decían todo. Eran buenos ojos. Ojos que Raven habría elogiado después de no verlos en años. ¿Tienes alguna manera de matarlo? Crow preguntó rotundamente mientras Shiro se enfrentaba a Archer. Shiro consideró cómo debería trabajar con esto, y Archer probablemente hizo lo mismo. Con un sutil asentimiento de Archer, Shiro rompió una espada sin nombre y envió los fragmentos explotando en dirección a Archer. Archer se retiró sin dudarlo, dándole a Shiro espacio para respirar. ¿Puedes mantenerlo quieto sin morir? Shiro le preguntó a Crow. HN. La respuesta de Crow fue instantánea. Cargó contra Cursedarm, sosteniendo a Durendal con su mano derecha mientras apuntaba la forma del arma de Arvinger en su izquierda. Se realizaron varios disparos de Dust, todos cortados por Cursedarm. Crow chasqueó la lengua, pero audazmente continuó adelante en su ira. Sabía muy bien que su velocidad no sería suficiente contra Cursedarm, así que lo que tenía que hacer era acortar la distancia. Colocando a Durendal en un agarre inverso, lo inundó con su aura. Inmediatamente, su aura fue expulsada hacia una espada de aura cuya repentina extensión lo empujó hacia adelante en un instante. Brazo maldito solo pudo parpadear cuando Crow apareció justo frente a él, pero ¿con qué fin? Arvinger todavía estaba en forma de arma y Durendal no estaba en posición de atacar. ¿No fue esto simplemente entregarse a la muerte? Fue completamente imprudente. Brazo maldito estiró su brazo derecho maldito hacia el pecho de Crow, las pupilas de Crow se dilataron en un repentino ataque de comprensión. La ira había nublado su juicio, pero no todo. Había una razón por la que necesitaba acercarse. ¿Quién dijo que estaba solo? Desde detrás de la espalda de Archer y dentro de las proximidades de Crow, se abrió un portal con una espada atravesándolo. ¡Muere bastardo! Apareció Raven, sus ojos carmesí brillando con sed de sangre cuando la punta de su espada prácticamente rozó el corazón de Cursedarm. Por un momento, el tiempo se detuvo cuando la expectativa llenó el aire, pero en el siguiente segundo, esa expectativa fue aplastada y triturada en el suelo. Archer agarró directamente la espada de Raven con su mano libre, usando refuerzo para endurecer su piel y hacerla tan duradera como el metal. Con una sola mano, detuvo la repentina emboscada, plantando otra impresión en las mentes de Crow y Raven. Las armas convencionales eran inútiles. Raven chasqueó la lengua e intentó recuperar su espada, pero fue en vano. No pudo liberarlo del agarre de brazo maldito y tuvo un mini ataque de pánico cuando de repente una mano roja estuvo a centímetros de su corazón. Ella lo sabía tal como lo sabía Crow. Si esa mano hacía contacto, ella estaba muerta. ¡Ah! Raven gritó, tirándose con fuerza hacia un lado de una manera que el cuerpo no debería contorsionarse. El sonido de un doloroso estallido reveló que Raven había usado su aura y se torció un tobillo para maniobrar y apartarse del camino. Las yemas de los dedos apenas rozaron a Raven, pero sirvió de poco cuando la mano comenzó a curvarse y cambiar de dirección. Crow inmediatamente abandonó la oportunidad de atacar y optó por llevar a Raven a una distancia segura. Lo logró bruscamente pateándola en el estómago y enviándola a volar. Maldita sea, maldijo Raven cojeando mientras intentaba mantenerse en pie. Miró a Crow, agradecida y molesta a partes iguales, pero esa mirada rápidamente desapareció de su rostro. Raven miró a Crow, miró las gotas de sudor que se formaban sobre su frente y finalmente notó que Crow apretaba una mano sobre su pecho. De las montañas vengo. No. La mente de Raven se quedó en blanco al darse cuenta. Originalmente, Summer había dicho algo acerca de que Crow moriría ante Cursedarm si no tenía cuidado. Al principio, Raven no creía en esa tontería sobre la premonición y la visión del futuro. Para juicio cosecho. Por favor no. Esto fue culpa suya. El eco sordo de un latido rápido sonó, Crow se congeló en el lugar. ¡Corre, idiota! Fuera del alcance. Cuervo gritó. Se formó un corazón, flotando siniestramente sobre la mano de brazo maldito.
Esos dedos gradualmente abarcaron el corazón, la presión aumentó a medida que la tez de Crow se volvía más y más pálida. Bastardo, déjalo ir. Déjalo. Los ojos de Raven se inyectaron en sangre, las venas saltaban sobre su cuello mientras avanzaba cojeando. Solo traigo la muerte. Te mataré. Te mataré. Lo juro. Estallido. Raven y Crow se congelaron cuando Ozpin apareció junto a Cursedarm y empujó su bastón sobre la muñeca de Cursedarm, liberando el corazón que navegó por el aire y desapareció en motas de luz negra. Simultáneamente, la tez de Crow se sonrojó y su condición mejoró rápidamente. Ozpin, llegas tarde, resopló Crow. Más vale tarde que nunca. Ozpin entrecerró los ojos e inundó el área con su magia. El verde opaco de la energía de Ozpin se posó solo sobre Cursedarm, pero en respuesta, Cursedarm liberó su propia energía mágica para contrarrestar. Aquí es donde descansarás. Ozpin no permitió lugar a discusión. Ya veo. Entonces, existía otro. Debe ser Ozpin. Murmuró Brazo Maldito. La expresión de Ozpin se volvió sombría. Pero desafortunadamente, sé lo que estás tratando de hacer. Brazo Maldito miró más allá de sus adversarios actuales para mirar únicamente a uno. Detrás de Crow, Ozpin y Raven, una torre de energía mágica se condensó en la punta de una espada que Shirou sostenía. Deténlo. Ozpin hizo una mueca mientras utilizaba su magia en vano. Brazo Maldito era tan resbaladizo como una anguila. Su ágil movimiento y destreza eran una obra de arte no tan fácil de igualar. Pasó bruscamente junto a Ozpin y su magia, y dejó en ridículo a los Branwen, que no podían igualar su velocidad. En un abrir y cerrar de ojos, ya se podía ver su figura alejándose en la distancia. Nadie excepto el cazador rojo tenía alguna esperanza de alcanzarlo. Crow maldijo, corriendo hacia adelante en un intento de perseguirlo, pero incluso eso era inútil. Shirou apagó su ataque y lo disipó por completo. Fue la gota que colmó el vaso que marcó el fracaso del día. Eso es suficiente, dijo Shirou mientras se acercaba a Ozpin, Crow y Raven. No podemos atraparlo. Se ha ido. Nos vamos a rendir. Crow no podía dejar de pensar en lo que había visto con respecto a Glinda y los demás. Contra ese cabrón. Casi mueres, Crow. Raven frunció el ceño y cruzó los brazos mientras rechinaba los dientes. Bueno, no lo hice. Lo habrías hecho, admitió Ozpin. Si no hubiéramos tenido conocimiento previo, no habría estado aquí. Crow se quedó en silencio, pero al menos, el hecho de que estuviera vivo demostraba que el futuro del que Summer había hablado podría cambiar. Pero lo que no pudo aceptar fue Ruby. El bastardo mató a Ruby. Crow quedó aturdido. Solo más tarde, cuando se enteró de que Ruby se había escapado, le daría la primera paliza de su vida. Su padre y su madre nunca tuvieron el coraje de hacerlo. Se llama disciplina. La emboscada planeada es un fracaso. Ozpin suspiró antes de centrar su atención en Shirou. Él también fue una variable que apareció fuera de la predicción de Summer. Además, dudo que nuestro amigo aquí diga que no podemos atraparlo sin razón. Shirou asintió mientras todos los ojos se posaban en él. Un viejo de la montaña, un antiguo asesino de Nizaril Ismaili famoso por sus asesinatos de corruptos, dijo. Cursedarm es probablemente el último miembro que queda en Remnant. Entrenado en ocultación de presencia y subterfugio, si ese hombre está concentrado en escapar, no hay posibilidad de alcanzarlo. Es más probable que caigas presa de una emboscada. Todo lo que necesita es un toque. Parece que lo conoces. Cuervo murmuró. No es personal. Shirou asintió. Lo que sé es una historia representada a través de la tradición oral en virtud de mis propios deberes en Remnant. No se detendrá ante nada para completar su objetivo. ¿Cuál es? Preguntó Crow sombríamente. Una solución alternativa a la tarea encomendada por los dioses de redimir a la humanidad sacrificándola. Dijo Shirou, Ozpin frunciendo el ceño con desprecio. Un asesino no es un redentor. Ozpin se enfureció antes de chasquear la lengua. Era una respuesta que simplemente no podía aceptar, pero Shirou aún no había terminado. Todos son iguales en la muerte. Dijo Shirou solemnemente. Al dios de las tinieblas no le importa, y Brazo Maldito hace mucho que perdió su luz. Shirou se volvió para dirigirse a todos con el aire de alguien que entendía la dinámica actual del mundo. Protege bien las reliquias.
Seguramente él irá tras ellas ya que todo será igual si los dioses hacen el trabajo por él. Entonces, hasta la próxima. Shirou se giró para irse, pero Ozpin lo detuvo. Espera, dijo Ozpin en la atmósfera pesada. ¿Cuál es tu propósito? ¿Eres como yo? No se dijo. La respuesta de Shirou sería ambigua. Nunca está mal salvar a otros. Y con eso, el cazador rojo desapareció en motas de luz dorada. Gracias por leer y gracias a mis nuevos patrocinadores. Ricardo B, Trevor P, Natasha 135 y Nazi 0. Próxima actualización. Gran mazmorra. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado Destino Oscuro. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.